Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Con el resguardo de la ley, las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad pública hasta el 2028. Segunda y última parte. Como ya lo expusimos en la víspera, a contrapelo de lo que se impuso en el pasado inmediato, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta el 2028, obvio, con sustento de ley. Para tener una amplia visión de la substancia del debate que se dio para su aprobación con mayoría calificada, más de las 2/3 de acuerdo con lo que ordena nuestra Constitución, cerramos esta serie con las contestaciones del senador Ricardo Monreal Ávila en su calidad de coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Omito las preguntas. Estas son sus contestaciones más relevantes. La sociedad mexicana desde hace décadas se encuentra fuertemente lastimada por la violencia. Desde hace varios años nuestro país ha sido testigo de un incremento exponencial de la delincuencia en sus diferentes vertientes. Miren ustedes, en primer lugar, se respeta en este planteamiento la modificación planteada por la colegisladora, que es central respecto del plazo para que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública de 5 a 9 años. Y se incorporan los criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las condiciones de su uso extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario a que se hace referencia. Con esta modificación se materializan los contenidos y alcances de la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, que permiten justificar de manera excepcional la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. También fue propuesta de varios grupos parlamentarios. En tercer lugar, se robustece la naturaleza civil que debe observarse en tareas de seguridad pública, ya que se indica que las Fuerzas Armadas permanentes, al realizar este tipo de tareas, deberán hacerlo con su propia organización y medios, teniendo que capacitar en la doctrina policial civil a los elementos que actúan en dichas tareas. También fue propuesta de los grupos parlamentarios del PRD, de Morena, del PRI y de varios senadores. En cuarto lugar, se indica que las labores en materia de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas permanentes no podrán sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno o eximirlas de sus responsabilidades. En quinto lugar, para efecto de lo anterior, uno de los logros de la propuesta es el fortalecimiento de las policías locales al hacer posible la disposición de recursos presupuestales a partir del año 2023. Hoy lo cambiamos porque estaba en el 2024, en apoyo de las entidades federativas y municipios. Son nuevas disposiciones, por eso es falso que se trate de remedos, de parches o de copias. Son nuevas disposiciones de la Constitución. En sexto lugar, se esclarece la obligación a cargo del Ejecutivo Federal respecto de la presentación de un informe semestral al Congreso de la Unión sobre el uso de dicha facultad, incorporando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado, así como verificar el respeto a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos.
En sexto lugar, se establece la creación de una comisión bicameral que no existía, la cual se encargará de analizar y dictaminar los informes referidos para que se integre en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto que, en su caso, sea aprobado. Octavo, se desglosa puntualmente el funcionamiento que tendrá dicha comisión bicameral en lo relativo a su convocatoria, reuniones, participaciones de diversos servidores públicos y el objeto de su trabajo de dictaminación. Noveno, se indica que la comisión bicameral debe remitir a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación, y en caso de ser aprobados, remitirlos al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones que en su caso se hayan emitido. Décimo, en cuanto hace el caso específico de la Cámara de Senadores, se señala que al analizar y aprobar los informes anuales que le rinda el Ejecutivo Federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, deberá evaluar la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública, con el propósito de garantizar que en el 2028 concluya su participación en labores de seguridad pública y las instituciones de seguridad pública deben asumir con plenitud sus facultades constitucionales. Décimo primero, en el párrafo noveno, que los últimos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas deben rendir también anualmente a las legisladoras de CORES una especie de corresponsabilidad de los gobiernos estatales y el Ejecutivo Federal. Décimo segundo, la evaluación integral de una perspectiva de 6 años del programa para el fortalecimiento del estado de fuerzas y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales, toda vez que los resultados de esas evaluaciones se emplearán con base en los ajustes del referido programa y su calendario de ejercicio de los órganos correspondientes. Décimo tercero, en cuanto hace a la necesidad de disposiciones transitorias, se establecen mecanismos para que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas con el propósito de consagrar su efectiva operatividad respecto a su carácter civil. De esta forma, desde el Senado de la República hemos apoyado los proyectos que nos han llegado de todas las legisladores. Entonces estamos ciertos de que la violencia social solo se resolverá con diálogo, racionalidad y transparencia y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales. Por eso, solo quiero expresar que todavía antier domingo por la noche estábamos a punto de alcanzar un acuerdo amplio de los 13 nuevos transitorios que nos presentaron por el bloque de contención. Logramos reducir la diferencia de 13 a 11. Solo 2 puntos quedaron para resolverlo y estar totalmente por unanimidad. ¿Cuáles eran esos 2 puntos? La extensión del plazo y la entrada en vigor. Es decir, el bloque planteaba que se rindieran los informes y que hasta el 2024 se volviera a reunir el Congreso para poder deliberar sobre lo que ahora estamos deliberando. Pero el bloque aceptó y lo aceptamos. 11 de 13 puntos, solo dos, ustedes se levantaron el domingo en la noche. Las últimas 48 horas eran solo 2 de los temas. En las últimas 48 horas han sido particularmente intensas. Finalmente concluyó Ricardo Monreal Ávila. El Congreso mexicano está ganando y pareciera ser
que todos se ven como perdidos. Es lamentable su visión. No vaya más allá de la superficie de la desconfianza y de la descortesía política. Totalmente de acuerdo. Hoy, con el resguardo de la ley, las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad pública hasta el 2024. La derecha, representada por el Partido Acción Nacional, simplemente se quedó sola en sus vulgaridades, en sus insultos y procacidades. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.